La boda de mi prima Lucía debía ser la celebración perfecta. Flores blancas, música en vivo, 500 invitados en un salón de ensueño. Pero yo ya sabía que en mi familia, lo perfecto es solo la antesala del desastre. Llevaba semanas temiendo este día, porque sabía que Silvio, mi cuñado, andaba oliendo sangre. Él no necesita una razón para armar lío, la busca como otros buscan el baño en una fiesta. Y esa noche, la encontró. Todo empezó cuando Gustavo, mi novio, ayudaba a acomodar los regalos en una mesa. Era su manera de ser útil, de no molestar. Gustavo es así, callado, eficiente, con las manos callosas de trabajar desde los 16 años. Pero a mi familia no le basta con que sea buen hombre, quieren sangre azul, apellido pesado, y él solo tiene un nombre común y un pasado de esfuerzo. Silvio lo vio desde el otro lado de la sala, con esa cerveza que nunca soltaba, y algo le brilló en los ojos. No era un brillo sano. «Mira quién está aquí», murmuró lo suficientemente alto para que algunos escucharan. El príncipe azul de la clase obrera. «¿Trajiste las herramientas, Gustavo? Por si acaso se descompone el pastel». Gustavo ni se inmutó. Solo siguió acomodando. Yo, en cambio, sentí como se me encogía el estómago. Porque con Silvio, cada comentario es un puñal, y él siempre apunta a los puntos débiles. Y el punto débil de Gustavo no es su trabajo, es el rechazo constante de una familia que lo ve como un intruso. «Silvio», le dije acercándome. «Basta». «¿Basta?». Se rió con esa risa seca que solo produce asco. «Solo digo la verdad. Ustedes viven en un mundo de fantasía. Él no es uno de los nuestros». «¿Y quiénes son los nuestros?», pregunté, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Pero Silvio ya había encontrado su audiencia. Mi hermana, su esposa, miraba hacia otro lado, como siempre. Mi madre suspiraba. Y entonces, en medio de la música, la puerta del salón se abrió. Y él entró. Ulises Ramos Cruz. Mi padre. Llevaba 5 años ausente. 5 años desde que se fue a buscarse a sí mismo y nos dejó a la deriva con deudas y preguntas sin respuesta. Lo vi cruzar el salón y el tiempo se detuvo. Para mí, era un extraño con el rostro de mis recuerdos borrosos. Para Silvio, era la presa perfecta. Porque Ulises no venía solo, traía consigo un olor a pasado que nadie quería respirar. «¿Qué hace ese viejo aquí?», escuché que decía Silvio, ya planeando. Ulises se acercó a mí primero. Me miró como si buscara en mis ojos a la niña que una vez fue su hija. No me tocó. Solo dijo: «Necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar», respondí, pero mi voz tembló. Él asintió, como esperándolo. Luego, su mirada recorrió la sala y se clavó en Gustavo, que seguía con su tarea como si nada. Ulises frunció el ceño. En ese momento, Yael, mi esposo, apareció con su sonrisa de dentista en comercial. «Ulises, qué sorpresa», dijo Yael, abrazándolo con fingida efusión. «No sabía que vendrías». «Tampoco yo», murmuró Ulises, pero sus ojos no dejaban a Gustavo. Yael es el esposo perfecto en apariencia, encantador, exitoso, siempre con un detalle para todos. Pero yo llevaba años durmiendo con un extraño. Un extraño que llegaba tarde, con olor a perfume ajeno y excusas huecas. Todos lo creían el yerno ideal, el que mantenía a la familia con sus importantes negocios. Yo era la esposa trofeo, la que sonreía en las fotos. Hasta que una noche, desmayada por una mezcla de pastillas y desilusión, encontré en su teléfono un mensaje que lo cambió todo. «Te extraño, amor. Hoy más que nunca». Firmado por una mujer que no era yo. Esa noche no dormí. Solo miré el techo y entendí que llevaba años siendo un personaje en la novela de Yael. Pero esa revelación era solo mía. No la compartí con nadie, porque ¿qué iba a decir? ¿Que mi esposo perfecto era un mentiroso? En esta familia, los secretos son moneda corriente, y el mío era solo uno más. La boda siguió. Silvio, emboldecido por la presencia de Ulises, empezó a beber más. Cada vez que Gustavo pasaba cerca, soltaba un comentario. «¿Ese es el hombre de tu vida? Pobre de ti. ¿Viste sus zapatos? De segunda». Gustavo los ignoraba. Su fuerza siempre fue esa,
Una paciencia infinita que yo admiraba y no comprendía. Hasta que Silvio fue demasiado lejos. Estábamos en la mesa principal. El discurso del padre de la novia era cursi, lleno de lágrimas falsas. De repente, Silvio se puso de pie, con la cerveza en la mano. «Perdón, hermano», dijo dirigiéndose al novio, pero mirándome a mí. «Necesito decir algo». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Ulises, a mi lado, tensó los hombros. Yael sonrió con disimulo, como disfrutando el espectáculo. «Gustavo», dijo Silvio, con voz alta. «Todos sabemos que no eres de aquí. Vienes de un barrio humilde, ¿verdad? De esos donde la gente sueña con escapar. Y ahora estás aquí, con la familia más importante de la ciudad. ¿Te sientes un ganador?» Gustavo dejó su copa con cuidado. Su rostro estaba impasible, pero vi el pulso acelerado en su cuello. «Silvio», intervino mi madre. «No arruines el momento». «¿Arruinar?», rió Silvio. «Solo digo lo que todos piensan. Él no pertenece aquí». «Y ella», asintió hacia mí, «debería saberlo». «¿O es que ya te dijo de dónde viene realmente?». El salón estaba en silencio absoluto. Sentí que 100 ojos nos perforaban. Gustavo se levantó. No dijo nada. Solo me miró, y en sus ojos vi una tristeza tan profunda que me partió el alma. «Me voy», dijo, y se alejó entre las mesas. Yo lo seguí con la mirada, paralizada. Silvio había ganado. Otra vez. Pero entonces, Ulises se puso de pie. Su voz, cuando habló, no era la de un viejo arrepentido. Era firme, clara, y cortó el aire como una espada. «No, Silvio. Tú no sabes de dónde viene. Yo sí». Todos giramos hacia él. Ulises miraba a Silvio, pero hablaba para todos. «Gustavo Mendoza Palma es mi hijo». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue atómico. Una bomba que estalló en 1000 pedazos de incredulidad. «¿Qué?», logré susurrar. Ulises asintió, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Lo tuve muy joven, con una mujer de un barrio humilde. No pude quedarme. Me fui, construí otra vida, otra familia. Pero nunca lo olvidé. Lo he seguido, en la sombra. Sé de sus logros, de su trabajo. Sé que es un hombre mejor de lo que yo jamás fui». «Mientes», dijo Silvio, pero su voz carecía de convicción. «No miento», respondió Ulises, y entonces su mirada se clavó en Yael. «Al igual que tú nunca has sido el hombre que dices ser, hermano». Yael palideció. Todos palidecimos. «¿Hermano?», preguntó mi madre, horrorizada. «Sí», dijo Ulises. «Yael y yo compartimos sangre. Él es mi hermano menor. Y él sabe la verdad sobre Gustavo». «¿Verdad, Yael?». Yael intentó sonreír, pero era una mueca. «No sé de qué hablas», murmuró. «No mientas», dijo Ulises, y por primera vez vi algo parecido a la furia en sus ojos. «Tú sabías quién era Gustavo. Sabías que era mi hijo. Y lo rechazaste, como rechazaste a tu propia sangre cuando decidiste vivir una mentira. Tú, con tus importantes negocios que son una fachada para tus fraudes. Tú, con tu doble vida que ya no es tan secreta». Yael se levantó de un salto. «Basta», gritó. «Esto es un delirio». Pero ya era demasiado tarde. Las piezas encajaban con violencia. Los éxitos de Yael, siempre rodeados de misterio. Sus viajes repentinos. Sus amigos importantes que nunca presentaba. Sus silencios cuando le preguntaba por su familia. Todo era una mentira. «¿Por qué?», pregunté, mi voz quebrada. «¿Por qué hiciste esto?». Yael me miró, y por primera vez vi miedo en sus ojos. «Porque yo no elegí esta vida», dijo, y en sus palabras había un dejo de cobardía. «Yo solo quería ser alguien». «¿Y yo era parte de tu mentira?», le dije, sintiendo como todo a mi alrededor se desmoronaba. Él no respondió. Solo bajó la mirada. En ese momento, Silvio, ebrio de alcohol y de poder, intentó recuperar el control. «Esto es una farsa. Mi padre no puede tener un hijo en la pobreza. Eso mancharía nuestro apellido».
¿Nuestro apellido? Ulises se rió con amargura. ¿El apellido que yo construí y tú solo has manchado con tu vagancia y tu envidia? Silvio, tú has vivido de mi nombre, de mi dinero, mientras yo sufría por lo que hice. Y ahora, cuando intento reparar un error, tú intentas destruirlo todo. Como siempre. Silvio se quedó mudo. Nunca lo había visto sin palabras. Yo, en medio del caos, solo podía pensar en Gustavo. Corrí hacia la puerta, pero Ulises me detuvo. Déjalo, dijo. Él necesita tiempo. Pero hay algo más que debes saber. ¿Qué más? Pregunté, con lágrimas de frustración. Que Gustavo no es el único secreto que traigo, dijo, y su voz se quebró. Yo sabía de Yael. Lo descubrí hace años. Él estaba usando a la familia, a ti, para limpiar su nombre y sus negocios sucios. Intenté advertirte, pero eras tan feliz en tu mundo. No supe cómo hacerlo sin destruirte. ¿Y por qué ahora? Logré preguntar. Porque vi a Gustavo, dijo simplemente. Y vi en sus ojos el mismo dolor que yo cargué durante años. No podía permitir que mi hijo pasara por lo mismo que yo. No podía permitir que siguiera siendo parte de esta mentira. En ese momento, entendí todo. Ulises no había regresado a pedir perdón. Había regresado a arreglar lo que pudo, antes de que fuera demasiado tarde. Y yo era parte de ese arreglo. Pero ya era demasiado tarde para mí. Para nosotros. Salí corriendo del salón. Necesitaba aire. Necesitaba encontrar a Gustavo. Pero en el pasillo, me encontré con Yael. Escúchame, dijo, agarrándome del brazo. No es lo que parece. No, le dije, soltándome. ¿Qué es entonces? ¿Otra de tus historias? Te amo, dijo, y en sus ojos vi el pánico de un hombre que ve desmoronarse su imperio. Todo lo que hice fue por nosotros. Por darte la vida que mereces. ¿Esta vida? Le dije, señalando el desastre detrás de nosotros. ¿Esta familia llena de secretos y mentiras? No, Yael. Yo no merezco esto. Merezco la verdad. Y la verdad es que ya no te amo. Nunca te amé. Solo amé la idea de ti. Él me soltó como si le quemara. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. No lo busqué. Corrí hacia la salida, hacia el estacionamiento. Necesitaba encontrar a Gustavo. Necesitaba explicarle, disculparme, decirle que todo lo que creía sobre él era una mentira que mi familia había tejido. Pero cuando llegué al estacionamiento, vi su auto alejándose. Ya era demasiado tarde. Me quedé allí, en la fría noche, sintiéndome más sola que nunca. Mi familia estaba destruida. Mi matrimonio era una farsa. El hombre al que amaba se había ido. Y yo era la tonta que había creído en todos. Entonces, sentí una mano en mi hombro. Era Ulises. Lo siento, dijo. No debí esperar tanto. ¿Para qué? Le dije, con amargura. Para arreglarlo todo cuando ya no hay nada que arreglar. Para darte una opción, dijo. Para que sepas la verdad. Ahora depende de ti. ¿Y cuál es la verdad? Pregunté, desesperada. Que Gustavo es un hombre bueno, dijo. Que tú eres una mujer fuerte. Que esta familia es una cadena de mentiras que se rompe esta noche. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué harás tú? Él sonrió con tristeza. Yo me iré. He hecho suficiente daño. Pero antes de irme, quiero que tengas esto. Me extendió un sobre. Dentro, había documentos. Títulos de propiedad. Cuentas bancarias. Todo a mi nombre. ¿Qué es esto? Pregunté. Es lo que puedo hacer, dijo. Para compensar. Para que tengas un futuro. Sin ellos. Miré el sobre, luego a Ulises. En sus ojos vi el arrepentimiento de una vida. ¿Por qué? Volví a preguntar. Porque tú eres mi hija, dijo. Y porque te vi sufrir en silencio. Y porque, quizás, si yo hubiera tenido a alguien que me defendiera como yo defiendo a Gustavo ahora, mi vida habría sido diferente. No supe qué decir.
Solo asentí, tomé el sobre y lo abracé. Fue un abrazo breve, lleno de palabras no dichas. Luego, lo vi alejarse, sin mirar atrás. Me quedé en el estacionamiento, con el sobre en la mano y el corazón hecho pedazos. Pero también, por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Una esperanza frágil, herida, pero esperanza al fin. Al día siguiente, tomé una decisión. Renuncié a mi trabajo en la empresa familiar. En público. Frente a todos. No di explicaciones. Solo dije, no puedo seguir siendo parte de esto. Y me fui. Vendí el auto de lujo que Yael me había regalado. Empaqué lo esencial. Y tomé un taxi al aeropuerto. No sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba alejarme de todo. En el aeropuerto, entre la multitud, lo vi. A Gustavo. Estaba sentado en una de las sillas, con una mochila a sus pies, mirando al vacío. Parecía perdido, herido, pero también resuelto. Me acerqué a él. No supe qué decir. ¿Cómo disculparse por una familia monstruosa? ¿Cómo explicar que la persona que creía que era su enemiga era en realidad su padre? Pero él me miró, y en sus ojos no vi odio. Vi tristeza. Y también, una chispa de algo más. Hola, dije, con la voz quebrada. Hola, respondió, sin levantarse. Lo siento, dije, y las lágrimas que había contenido estallaron. Lo siento por todo. Por mi familia. Por Silvio. Por Yael. Por no haberte defendido. Por no haberte conocido de verdad. Él asintió, y por un momento, el silencio fue nuestro único idioma. Yo también lo siento, dijo finalmente. Por haber creído que no era suficiente. Por haber permitido que su opinión importara más que la mía. No eres tú el problema, dije. Somos nosotros. Mi familia. Nuestra historia. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Qué vas a hacer? Miré el sobre que aún llevaba en la mano. Luego, miré a Gustavo. No lo sé, dije. Pero sé que no puedo volver atrás. Él asintió, como esperándolo. Yo tampoco, dijo. Ya vendí mi auto. Dejé mi trabajo. No tengo nada aquí. ¿Y a dónde irás? Pregunté. No lo sé, repitió. Tal vez lejos. Muy lejos. Nos quedamos mirando, en medio del ajetreo del aeropuerto, con el peso de todo lo que habíamos perdido y la incertidumbre de lo que vendría. Entonces, él extendió la mano. No para ayudarme a levantarme. Solo para tomar la mía. ¿Vienes? Preguntó. Miré su mano, luego su rostro. En sus ojos vi la misma esperanza frágil que yo sentía. Asentí. Sí, dije. Voy. Y juntos, de la mano, nos alejamos de los mostradores, de los anuncios de vuelos, de las despedidas y los reencuentros. Nos alejamos de todo lo que conocíamos. Hacia lo desconocido. Hacia un futuro que no era perfecto, pero que al menos sería nuestro. Sin secretos. Sin mentiras. Sin cadenas. Atrás quedaba la boda desastrosa, la familia destruida, los secretos revelados. Atrás quedaba Yael, con su encanto cobarde. Silvio, con su envidia destructiva. Ulises, con su arrepentimiento tardío. Y yo, con mi decisión tomada. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.